Buenas, en esta serie de videos vamos a hacer un análisis exploratorio de datos, básico, pero creo que interesante. Y vamos a tratar de analizar la relación que hay entre los precios por metro cuadrado de los departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos de su localización. Y cuando digo su localización lo vamos a pensar primero en términos de los barrios en los que se ubican, pensando los barrios como una partición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después nos vamos a meter en un análisis más profundo desde el punto de vista espacial, porque tenemos la suerte de tener la latitud y la longitud de cada una de las propiedades. Y la gracia del análisis que vamos a hacer va a ser hacer todo este análisis, pero utilizando R-base. Eso quiere decir, no vamos a utilizar nada demasiado expresivo ni de alto nivel, sino que vamos a usar las técnicas, la sintaxis de R más básica de todas. No vamos a usar tidyverse, no vamos a usar nada de eso. Vamos a simplemente manejarnos de la manera más cercana posible a los datos y más cercana a la estructura original de los datos para poder responder las preguntas que nos interesan sobre cómo cambian los precios de metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjense que lo único que vamos a usar nosotros, la única librería que voy a utilizar es readr, que es la que tiene la función readcsv para leer el conjunto de datos, pero después no voy a usar ni tidyverse ni ggplot. Todo lo vamos a hacer con las funciones que están en el rbase. Hecho todo esto a propósito, para que pensemos bien en cada uno de los análisis qué recorrido tenemos que hacer sobre los datos y cómo ese recorrido nos ayuda a entender las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, voy a ir lentamente y vamos a tratar de cada comando que voy usando, voy a tratar de pensar qué es lo que hace, y cuando sea un poco complejo tratar de poner un ejemplito y ver el resultado de la aplicación de esa función o de ese método para que entendamos bien cada uno de los pasos. Ese es el objetivo de los videos que vamos a utilizar, que vamos a hacer de ahora en más. Entonces, empecemos primero cargando los datos. Entonces, vamos a usar esta librería readr, vamos a usar la función read-csv y acá vamos a cargar los datos. Vamos a usar una base de datos que es la base de datos de Properati. Esta base de datos está recortada, tiene solamente información de 6 meses del año 2019, pero aún así con 6 meses de anuncios de datos de propiedades tenemos, fíjense, casi 400.000 propiedades en 24 variables. Las variables que obviamente que no vamos a usar todo esto, vamos a hacer un recorte, pero vamos primero a hacer un repaso de qué tiene esta base. Tiene un ID de operación, tiene el tipo de aviso, en qué fecha arrancó el aviso, en qué fecha terminó el aviso de publicación de la propiedad, cuándo fue creado el aviso. Todo esto no nos va a interesar. Esta variable sí nos va a interesar. Esta es la latitud de ubicación de la propiedad específicamente, la georreferenciación, y esta es la longitud. Siempre pensemos, longitud para nosotros va a ser el punto en X, latitud va a ser el punto en Y, pero está como la longitud marca, acuérdense siempre, la posición sobre los meridianos y latitud sobre los paralelos. Entonces esta va a ser longitud, nuestra variable en la horizontal, y latitud va a ser en la vertical. Después nos va a interesar también la variable que se llama L3, que va a ser el barrio, y eso lo vamos a utilizar. No vamos a utilizar nada de la cantidad de habitaciones, baños, nada de eso, pero sí vamos a utilizar fundamentalmente la superficie cubierta y el precio para poder determinar el precio por metro cuadrado, que obviamente va a ser agarrar el precio y dividirlo por la superficie cubierta para cada unidad. Y vamos a así filtrar y quedarnos con los departamentos de cava que están en venta. Y después esta variable tipo de operación la vamos a usar para filtrar y quedarnos con las ventas, al igual que la variable tipo de propiedad para quedarnos solamente con los departamentos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar esta base de datos, vamos a hacer una serie de filtrados y vamos a empezarnos a hacer las preguntas. Y vamos a arrancar en el próximo video.